Buenas tardes. Le habla la profesora Adelina Domingo del curso de Derecho Sanitario Nocturno de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Como vimos en la primera clase, les anoté todos los procedimientos del trabajo. Me gustaría que vieran la película que se está dando ahora mismo en los cines, una película panameña que nos retrata cómo nos ven las personas en el sector salud. Esa película se llama Érase una vez en Panamá. Entonces es importante para el análisis que están haciendo ustedes también del trabajo que les puse en la clase pasada, que les dicté en la clase pasada. Así que es importante de que el grupo vea esa película. Como lo dijimos en la clase pasada, también señalamos que me tenían que mandar los grupos conformados y cuál es el trabajo asignado a cada grupo. Y también le solicité los 5 coordinadores para hacer más fácil esta tarea. Una cosa es trabajar personalmente y otra cosa es a través de esta vía que es más complicado. No solamente para ustedes, sino también para nosotros. A la fecha no he recibido absolutamente nada en el WhatsApp. También informo que les dejé en la secretaría de la escuela y les dejé los 2 volúmenes. Uno con nombre propio porque me solicitó Génesis Samaniego para repartir también en su grupo, y que otra persona nada más que le puse el título de Registros Médicos Nocturnos para que la otra persona también se encargue de buscarlo. Y cuando yo diga y señale cuáles son el texto que yo quiero que saquen la fotocopia, los tengan a mano para los exámenes, para el examen parcial y el examen final. Ya vimos en la clase pasada, y también es importante que me digan y me confirmen si les llega el video. Eso es muy importante y se lo voy a estar preguntando en todas las clases. Porque también hay desventajas en eso, en el sentido de que las personas no les llega el video. Bueno, en la clase pasada nosotros estuvimos viendo todos los aspectos que se relacionan, qué entendemos por derecho, cuáles son sus fines, cómo el ciudadano se defiende en un momento determinado ante la repetida de actos administrativos, cuál es el ideal del derecho, que es buscar la justicia y demás. Estuvimos viendo también las clasificaciones del derecho, que entendemos por servicio público, las clases de servicio público que hay en la República de Panamá y cómo está configurada la administración pública. Ahora vamos a ver qué es el derecho sanitario. El derecho sanitario no es más que el conjunto de normas que están volcadas hacia la salud, que tienen como la finalidad ejercer el derecho a la salud. Entonces, por eso se estima que este derecho es un derecho inclusivo. Acuérdense que la salud es un derecho inalienable. Entonces, eso es importante, es parte del derecho humano y lo vamos a ver posteriormente en la Constitución Nacional nuestra, que ya dijimos que nuestra Constitución es el ordenamiento supremo
del Estado. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y van a definir cuáles son los conceptos del derecho sanitario. Pero este concepto de derecho sanitario a veces se ve afectado en las transformaciones regulatorias por aspectos que arriesgan y ponen un impacto sobre la salud de la población. Por ejemplo, hay una relación entre la salud y la seguridad. Entonces, hay una preocupación, por ejemplo, en los impactos epidemiológicos. Nosotros los vivimos, ustedes lo vivieron, que fue todo el efecto que tuvo la pandemia en el mundo. Hay amenazas que también afectan a la salud, que es la paz internacional. Por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora todos los conflictos que existen en el mundo y todas las amenazas globales. O sea, si existe una guerra o un conflicto entre países, lo menos que van a estar preocupados es por la salud de la población. Ajá. La preocupación máxima va a ser defender su territorio. Hay también nuevas agendas globales que nos desarrollan metas, proyectos, políticas, etcétera. Entonces, esas agendas nosotros las vemos como la declaración de Alma Ata, que decía salud igual para todos, la declaración del milenio 2000, la declaración de los objetivos del desarrollo del milenio, y nosotros vemos que todas esas actividades se hacen a través, a lo mejor, y en el desarrollo de las Naciones Unidas. Hay también otro problema en materia de salud. Por ejemplo, cuando la democracia se ve afectada por las crisis de gobernabilidad, entonces lo menos que van a estar pensando los gobernantes es si compro la vacuna o no compro la vacuna, si le doy la salud o reviso. Entonces ellos van a estar también afectados por la inestabilidad económica y también por jamás van a estar por cumplir las políticas sociales o las políticas de salud en un momento determinado, porque lo que persiste es el desasosiego social. No, lo hemos visto en países no lejanos, como ahora mismo el Ecuador, las inestabilidades esas que se dan en el Perú, las inestabilidades que se han dado en Argentina, etcétera, en la misma Colombia y demás. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestra gobernabilidad. El incremento de la pobreza también es una forma de exclusión al acceso de la salud. Entonces nosotros hemos visto que en los países más pobres o en nuestra misma latitud, nosotros hemos visto que la pobreza trae desigualdades y por lo tanto las personas no tienen acceso a la salud. Entonces muchas veces van a sectores informales y no verdaderamente formales y regulares. Entonces que se ven afectados quienes los más vulnerables, los niños, las personas de tercera edad, las mujeres, etc. Otro de los patrones mundiales que afectan a la salud es el consumo. O sea, si nosotros estamos, que son perjudiciales para la salud, ya lo hemos probado. Si yo voy a estar siempre comiendo comida chatarra, etcétera, con poco contenido nutricional, entonces nosotros vamos a ver enfermedades relacionadas con el exceso de peso, la diabetes cardiovascular, las altas presiones, etcétera. Entonces eso es importante señalarlo. También tenemos que decir
que la privatización de los bienes públicos también afecta también a la salud. Gracias a Dios que en nuestro país no se ha privatizado bien o mal el agua, porque hay países que se ha privatizado el agua y también eso es un sobrecosto sobre el bolsillo de los consumidores mundialmente. Imagínense ustedes nuestra privatización aquí, por eso siempre se ha dicho que el IDAN es la cenicienta, etcétera. Nosotros tenemos también que aportar también, no solamente en ideas, en el pensamiento, también en hacer efectivo las políticas del agua, o sea, del IDAN. Nosotros hemos visto en la televisión diciendo el mismo director del IDAN las conexiones brujas y existentes contra las personas que a lo mejor sí pagan el agua. Entonces, esto es importante. También otro aspecto que afecta e impacta la salud mundial son las enfermedades emergentes y reemergentes. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, en el caso del antivirus. Por eso nuestras autoridades deben estar pendientes de esos aspectos. Ahora nosotros tenemos también un aumento en los casos de malaria. Por ejemplo, malaria ya la encontramos también en el oriente chiricano, etcétera. Entonces, es preocupante porque eso también afecta el control de las enfermedades. Y muchas de esas enfermedades cuando regresan son resistentes a los antibióticos. Entonces, todos estos aspectos hay que señalarlos y hay que ver cuáles son las reformas que en un momento determinado toman los países a favor de la salud pública. También tenemos que señalar que hay una relación de nuestro marco jurídico con la palabra equidad. Equidad, mientras que para algunos, por ejemplo, en mi área, equidad es el concepto de igualdad. En el área de salud es el concepto de acceso a la salud. Y también nosotros debemos tener no solamente acceso al bien público, sino también en determinados tiempos y por situaciones especiales también tenemos que tener acceso a los bienes públicos internacionales, por ejemplo, medicamentos, vacunas, etcétera, que ya eso lo hemos vivido. Muchas veces, miren lo que nos pasó en la pandemia, se tenía el dinero, pero el volumen de producción no era primero para nosotros, el volumen de producción era para los países desarrollados. O sea, de nada te valía tener el dinero si no estabas en la lista de lo que iba a recibir. Entonces, por eso nosotros vimos países que la pasaron muy mal con la cuestión de la pandemia en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma jurídica en salud? La norma jurídica en salud también y el derecho a salud lo que busca es reducir las inequidades, o sea, las desigualdades injustas para la salud. Eh, por ejemplo, si yo vivo allá en Canquintú, en Bocas del Toro, yo tengo el mismo derecho y el acceso a la salud como si yo viviera acá en Costa del Este, en San Miguelito, Paitilla. Tengo derecho a ese acceso a la salud y es un compromiso y es una obligación del Estado panameño. Por eso es entre las propuestas, vamos a ver las propuestas de cada grupo, qué tan a la realidad se apegan. Y también en la película nosotros podemos ver
todo lo que nos está pasando también en nuestro sistema, las inequidades ahora mismo de nuestro sistema de salud. Entonces, la salud es un bien jurídico para proteger. Por eso usted lo ve, el derecho a la salud en las constituciones mundiales. La salud es un bien público donde debe, o sea, para todos los ciudadanos, en donde debe predominar el bienestar general de la población sobre cualquier otro interés. Por eso es muy importante. También la salud es un elemento de justicia distributiva, o sea, debe estar al alcance de todos en condiciones de igualdad, que muchas veces nos alejamos de ella. Entonces, ese es un concepto también de un bien común. Si es un bien común, debemos tener normas jurídicas que protegen y asocien este concepto de bien común sobre la salud en la República de Panamá. Entonces, nosotros estamos viendo de que este bien jurídico se sustenta en una serie de mandatos ya no solamente internos de países constitucionales, etcétera, y legales, sino también lo estamos viendo en los derechos nacionales de los otros países. Por ejemplo, nosotros vemos de que los estados en sus constituciones y las últimas constituciones, nosotros vemos la busca y la referencia explícita hacia la equidad, o sea, el acceso al sistema público de salud, el acceso al sistema de seguridad social de un país. Entonces vemos la universalidad. Entonces todo, y también lo vemos en todos los bienes públicos internacionales que buscan programas, políticas y servicios que le den al ciudadano el acceso, y además de eso muchas veces traspasan las fronteras. Por ejemplo, el servicio de salud que nosotros le estamos dando a los migrantes, ¿cuánto le está costando al Estado panameño? ¿Qué devolución recibe el Estado panameño de otros países? Ninguna. Entonces nosotros, y también ese traspaso de frontera, también en un momento determinado también afecta al bien nacional, al beneficio de todos a nivel nacional. Porque las medicinas y demás tienen un costo, las vacunas tienen un costo, la atención tiene un costo, y eso está a cargo del Estado panameño. También ha habido mundialmente fondos y alianzas globales para enfrentar situaciones especiales. Lo hubo en el caso de la pandemia, lo ha habido en el caso del SIDA, por ejemplo, lo ha habido en casos de enfermedades que necesiten algún tipo de vacunación. Entonces, ¿quién ejerce esa función regulatoria? O sea, ¿quién crea las normas en los estados? La crea, que eso se denomina ahora, por eso es que usted escucha la rectoría del sistema de salud. Si ocurre, por ejemplo, un brote de sarampión, no van a llamar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Quién es el ente regulador? El ente regulador es la Autoridad de Salud, que en este caso, en la República de Panamá, es el Ministerio de Salud, el que va a establecer las funciones del sistema de salud. O sea, el Estado tiene su marco legal y lo desarrolla. Entonces, por eso es que se conocen tres conceptos esenciales, como son: ¿qué es la función rectora? ¿Cuáles son las funciones esenciales de salud pública? ¿Y qué es la salud pública? Por ejemplo, se define la función rectora,
que es la que constituye el ejercicio de la autoridad sanitaria nacional, o sea, de sus responsabilidades y de sus competencias. O sea, el Ministerio de Salud tiene responsabilidades, obligaciones y competencias en las políticas de salud. Entonces, eso es muy importante en los esquemas de relaciones de los gobiernos. ¿Qué es la función esencial de la salud pública? Son las condiciones estructurales y elementos de desarrollo institucional que permiten el mejor desempeño de la salud pública. ¿Y qué es la salud pública? Es la intervención colectiva del Estado hacia la sociedad civil, invocando qué y orientando qué, proteger y mejorar la salud de las personas. Entonces, estas son las dimensiones de los marcos regulatorios. Cuando yo le estoy hablando de marcos regulatorios, yo le estoy hablando de normas que pueden ser, y que ya lo vimos en la clase, que tienen una jerarquía, puede ser la Constitución, los decretos de gabinete, las leyes, los decretos ejecutivos, los reglamentos, las resoluciones, los resueltos, etcétera. Entonces, ese es el marco del proceso regulatorio de los estados. Entonces, esto es muy importante señalarlo. Estas regulaciones, nosotros si vamos de un país a otro país, cada constitución tiene el desarrollo de las mismas. Hay algunos que han señalado, o sea, en la modernidad se puede decir ahora de la salud pública, cuáles deben ser las funciones que deben abarcar determinados aspectos para regular la salud pública. Por ejemplo, nos dicen que deben estar contenidas en los marcos jurídicos más sólidos, como son la Constitución y los códigos. Por ejemplo, nosotros tenemos la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que es el Código Sanitario. Otros señalan que también debe haber a estas alturas una articulación del sistema de salud. Unos articulan con el sistema privado, el sistema público y el sistema de la seguridad social. Hay mercados básicos de la salud, por lo tanto, como son los seguros privados. Hay seguros públicos y seguros privados, entonces también hay que tomar en cuenta para regular. Hay insumos en la producción de recursos, entonces tenemos que tener acceso no solamente a medicamentos, sino a las últimas tecnologías, a los equipos, a los dispositivos médicos. Por ejemplo, usted ve ahora que cada día más cobra actividad la medicina robótica, las operaciones a través de robots, etcétera. Yo siempre me recuerdo en 1994 que por primera vez el ministerio me mandó a México a un seminario para abogados de América Latina, que la abogada uruguaya decía, pero es que yo tengo un sobrecosto muy grande porque todo el mundo quiere hacerse una tomografía para el dedo gordo del pie, decía la licenciada. Yo me quedé así pensando, Dios mío, Chola al fin, yo me quedé pensando, pero Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de tomografía? Pero si eso no hay en mi país. Miren, en ese momento no había en Panamá. Bueno, a resumidas cuentas, el tomógrafo, que me imagino si hay algunos que trabajan en el área de salud, en la Caja de Seguro Social, el tomógrafo es un aparato que tira cortes de radiografía, 64 radiografías, etc. Bueno, después de eso llegó a Panamá en el área privada, y cuando llegó al área pública, señores, hubo una pelea
las casas comerciales de quién compraba, quién no compraba, qué hacían, cuántos millones, etcétera, peleando. Y ante la necesidad de que tenía la población y el médico de ser más certero su diagnóstico. Entonces nos privaban pues de equipos y de dispositivos médicos de última tecnología ante las crisis de unas empresas peleándose con la otra. Y mientras el Estado perdía mucho dinero porque las pocas personas que se beneficiaban del tomógrafo tenían que ir a lo privado. Y imagínense los costos en ese momento del uso de ese aparato. Entonces nosotros se señala también que debe ser parte también de las regulaciones, de las últimas regulaciones. Y no solamente eso, no solamente que me compres el aparato, sino también que me capacites en el uso de esa tecnología. Por ejemplo, ustedes deben manejar todos los idiomas posibles de computadora, todas las plataformas, porque nosotros hemos visto que todo lo que es estadísticas, etcétera, todo eso ha ido cambiando hacia nuevas plataformas. Entonces, usted tiene que tener conocimiento de eso y es muy importante porque le va a permitir también el acceso laboral a otros sectores privados, sectores públicos. Y no solamente ustedes tienen una profesión eh, ahora mismo que brilla, porque todo mundo ahora, no solamente salud, hace estadísticas y demás, sino todo el mundo lo tiene que hacer, porque eso sirve para ver la planificación, los costos, etcétera. Entonces, es muy importante señalar en ese sentido el acceso que ustedes tengan a manejar los idiomas de tecnología y estar al tanto de los mismos. También otros señalan que hay que regular los bienes y servicios que están relacionados con la salud, los aspectos relativos al control de las enfermedades. Es verdad, hay que estar al día en el control de las enfermedades y todo esto no solamente se determina en un diagnóstico, sino también se determina en las normas jurídicas que tienen que nacer a raíz de las enfermedades. También se habla internacionalmente de la vigencia de las certificaciones de las profesiones, que es importante, y de la educación continua de todos los profesionales del sector salud, de seguridad alimentaria, de seguridad ambiental, de la atención a la salud, de los protocolos, etcétera, que se le da a la persona, tanto público como privado. También hablaban de los marcos de garantía, de la calidad que nosotros estamos ofreciendo, los marcos de acreditación, los marcos de certificación, los marcos de licenciamiento, las evaluaciones de las tecnologías en materia de salud. Punto importante es la participación de la población en todos los procesos que tienen que ver con los aspectos de salud. También, como lo vamos a ver más adelante, la ley 68, todos los derechos que tienen los pacientes y que tienen los profesionales. Entonces, es un derecho que me determina hoy en día a través de una ley, me determina a mí qué tengo yo derecho con respecto a mi salud. Tengo derecho a un buen diagnóstico, a que me digan la verdad, al derecho a la intimidad, tengo derecho a un testamento y demás. Entonces, ¿de dónde surgen esas potestades que tienen los ministerios y demás? Entonces, surgen de las leyes supremas que tiene el Estado. Entonces, en los distintos países, los ministerios, hay unos que se conocen como autoridades de salud, otros se conocen como Ministerio de Salud, otros se conocen como
superintendencias, etcétera. Otros se conocen como secretarías del Estado en los aspectos internacionales. Entonces, sí hay una función y una relación muy directa entre la complejidad y la obligación de regular la función de la salud por parte del Estado y también los compromisos surgidos por los acuerdos internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos compromisos no solamente con convenios y tratados, por ejemplo, con Centroamérica, con el Caribe, etcétera. Y tenemos también que hemos fortalecido nuestra actividad rectora, que es importante señalar. Por ejemplo, haciendo análisis de situación de salud, definir cuáles son las prioridades del sector salud, formular, monitorear, evaluar las acciones que yo tengo en materia de salud, movilizar, concertar, hacer estrategias, hacer planes, hacer políticas, programas de salud. Entonces, tenemos que ver también qué es lo que vamos a hacer en la promoción de la salud, en asegurar la participación del control de la población y también del control de la salud, no solamente individual, también en el país, de ver cuál es la cooperación internacional que nos beneficia y garantizar en este mundo tan complejo también todo el desempeño del propio sistema de salud. Entonces, cuando aquí estamos hablando de salud, entonces estamos reflexionando en nuestro país sobre las dos grandes instituciones, Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Y también hay el componente privado. Todos los individuos, si se nos consideramos ciudadanos de un país, tenemos derecho a acceder a los bienes y productos de la salud como productos de calidad y además de eso desarrollados en los marcos constitucionales y que sean aplicables a todos los ciudadanos en el país. Entonces, todos estos productos usted va a ver en el escrito que les dejo, cuando tengan la capacidad para leerlo, ustedes van a ver cómo los países individualmente han hecho normas sobre la prestación del servicio de salud, sobre la fiscalización y control, sobre la protección y el consumidor de los aspectos de salud, sobre el acceso de la salud en los distintos países de América Latina. Hay algunos que la han considerado, unos tienen códigos de salud y otros tienen leyes generales de salud. Algunas nuevas, con los últimos a lo mejor adelantos, y hay otras, por ejemplo, nuestro código de 1947 tendrá que más adelante, a lo mejor, si hay reformas constitucionales, etcétera, también tendrá que ser revisado. Pero verdaderamente ese código dio la talla en la problemática de la pandemia. Entonces, tenemos que recordar de que existe agendas de salud de tipo mundial, de que la regulación corresponde al Estado a través de su rol rector, que la ejecuta. ¿Quién ejecuta en Panamá? El Ministerio de Salud a través de sus políticas. También tenemos que el Ministerio de Salud tiene que desarrollar sus funciones esenciales y su función de salud pública. También tiene que hacer las articulaciones necesarias para la provisión del servicio de salud. Además, tiene la capacidad normativa, esa capacidad normativa, o sea, de hacer normas jurídicas. Esas normas jurídicas tienen que estar siendo también evaluadas y siendo modificadas a lo largo del tiempo en un país, o sea, porque tenemos que tener claridad en nuestras normas jurídicas.
Entonces deben existir políticas y principios claros y también se deben fortalecer todas las competencias. Entonces es importante recordarles que estamos inmersos. Si usted va a trabajar en el área de salud pública, usted está inmerso dentro del derecho administrativo. Y otras son las condiciones si usted, por ejemplo, va a trabajar y laborar en el sector privado. Entonces, el derecho administrativo tiene potestades. Esas potestades es que es público. O sea, es regulado por el sector que tiene que ver con la actividad estatal. Es interno, la función de la salud de los distintos países y en el nuestro también es una función administrativa interna. Yo no podía poner pautas a Costa Rica ni a Colombia, o sea, normas jurídicas en materia de salud. Es común porque es un derecho que debe abarcar a todos, de acuerdo a los principios generales del derecho. Es también local, porque es una política nacional. Y es dinámico, cambia, debe cambiar constante también y para actualizar ante los últimos adelantos. Y ahora imagínense todos los adelantos de la tecnología. Recordemos que nuestras fuentes del derecho son la Constitución, las leyes, decretos de gabinetes, decretos leyes, decretos resueltos, reglamentos, costumbres, principios generales del derecho, jurisprudencia, prácticas administrativas e interpretación de las normas jurídicas. Entonces, todo eso entra dentro de nuestras fuentes del derecho administrativo. Ahora nos vamos a ir al plano nacional. La República Constitucional, la historia constitucional de la República de Panamá tiene dos aspectos. Primero, tenemos una etapa colombiana y después una era republicana. En la etapa colombiana nosotros tuvimos constituciones, por ejemplo, en el Estado Federado, tuvimos constituciones que eran muy de carácter individualista, ajenas a la concepción social, y constituciones que fueron aplicadas en Colombia y por lo tanto a la República de Panamá. A partir de 1903 con la Constitución, 1904 se promulga la Constitución en la República de Panamá. También de corte individualista. Las referencias de la salud solamente es a dos artículos. Hubo reformas y después otra vez aparecen algunos aspectos sociales. Aparecen en la Constitución de 1941. Entonces, ahí, por ejemplo, hubieron aspectos sobre la familia, trabajo, salud y educación. Esta Constitución fue derogada y aparece la Constitución de 1946. Esas primeras épocas en América Latina, recordarán ustedes la Revolución Mexicana, etcétera, por otros países, los mismos Estados Unidos, los cambios que se daban en Europa, y comienza a fortalecerse los aspectos sociales, o sea, los derechos a favor de los ciudadanos. Entonces nosotros vemos en la Constitución todos esos aspectos que tienen que ver con el área social de protección a los derechos a los ciudadanos. Posteriormente, con el golpe de Estado, se promulga la Constitución de 1972. Alrededor de su articulado hay disposiciones que se desarrollan todavía más profundamente en los aspectos sociales.
Si vemos en América Latina, los colombianos cambiaron de constitución, los venezolanos cambiaron de constitución, hay quienes han cambiado de constitución, pero eso también tiene sus peligros en su momento. Entonces nosotros hemos tenido actos reformatorios en 1983, actos legislativos en 1993, en 1994 y en el 2004, donde fueron incluidos todos los aspectos importantes de la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, nuestra Constitución mira todos esos aspectos. Si hubiera estado en el salón, y lo pueden ustedes hacer a medida de que revisen, no hay necesidad de comprar. Los celulares, usted busca en la Constitución de la República de Panamá y la Constitución de la República de Panamá le sale a ustedes en los celulares. Entonces, lo que respecta a nosotros, que lo hubiera podido leer para cada uno a leer, entonces usted léalo. O sea, toque la Constitución. A lo mejor lo va a ver por primera vez, pero usted se va a dar cuenta del derecho que usted tiene como ciudadano de un país. Usted no es esclavo, ni nada por el estilo. Usted es un ciudadano, o sea, con todos sus derechos y todos sus deberes. El capítulo 6 mira la salud, la seguridad social y la asistencia social. Comienza en el artículo 109. Dice así: es función esencial del Estado velar por la salud de la República de Panamá. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho ¿a qué? A la promoción, a la protección, a la conservación, a la restitución y a la rehabilitación de la salud, con la obligación mía es de conservarla, entendida esta como un completo bienestar físico, mental y social. Miren la palabra, miren las palabras, es función esencial del Estado velar por la salud del país. Yo no le puedo dar esa función administrativa, por eso cuando la gente grita, ¡ay!, que me van a privatizar. Mentira. Si la Constitución dice que es función esencial del Estado dar la salud a la población de la República. Entonces, yo le puedo dar la salud ahora mismo. Si yo les digo a usted, levánteme la mano y dígame cuántos hospitales privados tiene la ciudad de Panamá. Señores, yo le puedo dar a Paitilla que me atienda, no sé cuáles serán, 83 creo que es Betania, Amador, hasta Ancón. O yo le puedo dar todo San Miguelito para que me atienda todo San Miguelito. No, por eso es función esencial. ¿Y de quiénes señala la Constitución? Tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Que son los pilares. De ahí va a emanar toda la acción del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Yo tengo derecho a la promoción, tengo derecho a saber sobre las enfermedades, cómo las puedo evitar, etc. Tengo derecho a la protección, a la conservación, a la restitución de mi salud y a la rehabilitación. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad esa rara de que aquí no hay médico, no hay nada que me la cure, yo puedo pedir a la Caja del Seguro Social. Ajá. Que, por ejemplo, allá en Suecia está el doctor, el que programa, el que cura la enfermedad. Yo puedo pedir a la Caja del Seguro Social que me mande, si soy asegurado, allá para que esa persona me revise y me conserve mi salud. ¿Qué es lo que nos pasa a los panameños? Que no conocemos las leyes. Las venimos a conocer solamente cuando tenemos un problema ya sea de cualquier clase, de salud, laboral, penal, etc.
Dice la Constitución en el 110. En materia de salud corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación. Tiene que desarrollar una política nacional de alimentación, de nutrición, que asegure el óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad del consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tomaron la leche? ¿Cuántos tomaron la galleta que estaba en la galleta nutricional en la escuela? ¿Cuántos fueron a los comedores escolares? Etcétera. Esas son políticas que tienen que ver con la salud de la población. Lo mismo que ahora la obesidad, no coma comida chatarra, cuáles son los alimentos nutritivos. Hay una política, por ejemplo, hasta las que son mamás, las loncheras, etcétera. Entonces, eso está contemplado y el Estado tiene que asegurarme a mí mi estado óptimo nutricional. También tiene que capacitar al individuo y a los grupos sociales mediante acciones educativas que difundan el conocimiento, los deberes y los derechos individuales y colectivos en materia de salud personal y ambiental. O sea, me tienen que capacitar. ¿Cómo yo puedo prevenir una enfermedad? Después, posteriormente, cómo van a ser mis tratamientos, mis rehabilitaciones, etcétera. No solamente en la salud física, sino también en los aspectos ambientales. En los aspectos ambientales, porque están relacionados también con la salud. También tiene que ver, habla con la Constitución de que tiene que capacitar, tiene que proteger. Tercero, a la salud de la madre, el niño, el adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento, desarrollo de la niñez y adolescencia. Bueno, miren, en estos aspectos se ha adelantado bastante. Por ejemplo, todo lo que es hay protección a la atención gratuita a los niños hasta los 5 años, las madres gestantes, etcétera. También a los adolescentes, a los programas de lactancia materna, etcétera. Entonces, eso también está concebido en la Constitución desde 1972. La Constitución me dice a mí que el Estado tiene la obligación de combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental. Por ejemplo, todo lo que han hecho los diferentes gobiernos sobre el saneamiento de la bahía, etcétera. Tengo que desarrollar la disponibilidad del agua potable. Miren ustedes toda la problemática que tenemos con el agua potable, pero eso está establecido en la Constitución. Tenemos que adoptar medidas de inmunizaciones, todas las vacunas. Por ejemplo, si hay un brote ahora, un brote de sarampión, las enfermeras que rigen esa materia tienen que salir a poner las vacunas pertinentes, porque el Estado panameño tiene un listado de las vacunas que debe poner a la población. Y miren ustedes también todo lo que pasó con el COVID. El 5, crear de acuerdo a las necesidades de cada región establecimientos en los cuales se presten servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan del recurso económico. Constitución de 1972. Entonces, yo no, por ejemplo, si aquí una de las compañeras, vamos a ver a quién buscamos aquí, si a Yesibet Rodríguez
es la ministra de Salud. Y vamos a ver aquí. Y Abdiel Antonio Pinzón Pérez es el director de la Caja del Seguro Social. Y bueno, tienen una competencia de quién levanta un hospital en cada esquina. No, yo tengo que hacer los estudios de acuerdo a las necesidades de la región, porque yo no voy a poner un hospital al frente del otro, ni un centro de salud, una policlínica, etcétera, al frente del otro, mientras otros lugares escasea y no existen médicos. Era como decía la persona, hay una dolencia de médicos para el Darién, de médicos que vayan a dar atención de la salud en Darién, y en cambio nosotros tenemos un staff de médicos que también, estos también tienen derecho para los migrantes. En cambio, hay lugares que no tienen un médico. Y ni siquiera las otras provincias, ni siquiera hablar de un especialista del corazón, de los riñones, etcétera. Entonces, eso es importante. Entonces, ellos no pueden a mí, de su presupuesto, abiertamente decir, bueno, yo voy a crear aquí hospitales como florecitas en el campo. Entonces, tienen que estar de acuerdo a las necesidades de cada región. Y miren, todos los servicios de salud y los medicamentos para aquel que no tenga recursos económicos deben darse gratuitamente. Y miren nosotros cómo estamos en materia, si nos fijamos ahora, en materia de medicamentos, los caros que están los medicamentos en la República de Panamá. Tenemos que regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina e higiene industrial y laboral. Esto es todo lo que respecta a salud ocupacional. El Estado tiene que tener planes de salud ocupacional, no solamente el obrero de la construcción. Todos los otros grupos también tienen que tener y desarrollar planes sobre una política nacional de medicina e higiene industrial y laboral. Eso es muy importante. Si yo le diera, si estuviéramos en el salón y hiciéramos una mirada por el salón, entonces yo les preguntaría a ustedes, observen todo lo que está a su alrededor. Se cumple con una política de aspectos de higiene laboral, etcétera, en el salón. Y lo mismo los profesionales. No solamente la computadora, todo el sistema que hay, las luces, la ventilación, etcétera. El artículo 111 nos señala que el Estado deberá desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, la disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país. Entonces, eso es lo que se ha estado tratando de desarrollar a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos una producción muy baja de medicamentos, hay que darle fuerza, hay que crear políticas, mecanismos a lo mejor de subsidios, etcétera, para que se habilite la producción de medicamentos para que haya abaratamiento también. Entonces, dependemos exclusivamente a lo que te digan, a lo que venden afuera y a lo mejor el costo de lo que te vende afuera y el costo que te ponen los intermediarios. Ay, por favor, usted va a pedir una cajeta de medicamento y te dice, no, esto cuesta $108, cuesta 120, $150. Entonces, ¿qué jubilado va a poder pagar por un medicamento? Y mire lo que dice la Constitución Nacional desde 1972. El artículo 112, es deber del Estado establecer una política de población que responda a las necesidades del desarrollo social y económico del país. Entonces, esto también es importante para responder, o sea, tiene que haber un equilibrio, no puede haber unos aspectos económicos salvajes
sobre el propio desarrollo del país. Tiene que haber un equilibrio. El artículo 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad, a los medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y demás contingencias que puedan ser objeto de las provisiones de la seguridad social. La ley proveerá la implantación de tales servicios a medida que las necesidades lo exijan. El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión social. Son tareas fundamentales de estos la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes y carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y los grupos que no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social. Nuestra caja del Seguro Social, que más adelante vamos a desarrollar y vamos a revisar en la ley, miren, es una caja que yo creo que es la caja que más aporta a los ciudadanos mundialmente en este país. Pero solamente la vemos en función de que faltan medicamentos y de la atención de salud. Miren todos los aspectos que cubre la caja del Seguro Social. Maternidad, invalidez, vejez, viudez. Ahora mismo en los casos de viudez, si la pareja muere, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a parte de su pensión. En el caso de enfermedades profesionales, también a ser pensionado o jubilado. En el caso, si tengo un accidente, a lo mejor un paro forzoso, también hay un reconocimiento por parte de la seguridad social. En caso de orfandad o tenga padres mayores de 60 años que no puedan valerse, etcétera, también la Caja del Seguro Social me reconoce. Cuando me muero, la Caja del Seguro Social me reconoce también una cantidad, creo que son 300 balboas. Entonces es importante que usted maneje y tenga conocimiento de todos los aspectos que ofrece la Caja del Seguro Social. Si soy una persona jubilada de tercera edad, tengo derecho a prótesis de los dientes, tengo derecho al reconocimiento de lentes, etcétera. Entonces eso lo vamos a ver en todas las prestaciones que brinda la Caja del Seguro Social. En el artículo, por lo tanto, es una institución que tiene que ser muy bien revisada, muy cuidada. Todos los ciudadanos tenemos que cuidar mucho a la Caja del Seguro Social, no solamente por las jubilaciones, sino por todos los aspectos que nos brinda a la salud en la República de Panamá. El artículo 114 señala que el Estado podrá crear fondos complementarios con el aporte y participación de los trabajadores de empresas públicas y privadas a fin de mejorar los servicios de seguridad social en materia de jubilaciones, y la ley reglamentará esta materia. Por ejemplo, si sus padres trabajan, le sacan lo que se conoce los fondos de jubilación, SIACAP, que puede hacer uso de ellos cuando se retira. Por ejemplo, el Estado hizo consideraciones especiales en una ley en el caso de pandemia que podían retirar una parte, y si no, la retiran cuando se jubilan. El artículo 115, los sectores gubernamentales de la salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas, intégrase orgánica y funcionalmente. La ley reglamentará esta materia. Este es uno de los artículos que se ha pensado desde 1972. Ha tenido sus defensores y ha tenido sus enemigos en el desarrollo de la integración de los servicios de salud. Pero con la pandemia nosotros nos dimos cuenta que es necesario ver no solamente que se quede en la etapa de coordinación de las instituciones, sino de la verdadera integración para mejorar la salud. Recuerden ustedes que nuestros recursos son finitos.
la plata es finita. Entonces, nosotros debemos pensar con las luces largas y ver cómo nosotros verdaderamente ambas instituciones revisan y logran a lo mejor desarrollar este principio en favor también de la salud de la población. En el artículo 116 nos dice que las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución, evaluación de los distintos programas de salud. La Constitución nos da a nosotros el derecho a la participación, es un deber. El derecho a participar ¿en qué? En la planificación, en la ejecución y evaluación. Usted ve a la población verdaderamente evaluando algunos aspectos también de la salud, pero las comunidades evaluando los aspectos generales de salud alrededor de su comunidad. Hay que verlo. Por ejemplo, en esos aspectos de bienes descentralizados, que el Estado aporta fondos. No todo es acera, no todo es piedra y cemento, sino también hay que haber otros aspectos que tenemos que desarrollar y ayudar y aportar también a la salud. El artículo 117 señala que el Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce y el derecho social de toda la población, especialmente a los sectores de menos ingresos. Entonces, ahí se incluye el Estado que establece las políticas, por ejemplo, de las viviendas, no solamente de escasos de recursos, sino los beneficios de los bonos que se le da a las viviendas y demás, para que verdaderamente tengamos acceso a una vivienda digna. Esto es lo referente a los aspectos más importantes que establece la Constitución en el derecho a la salud pública. Entonces, es importante revisar, que ustedes revisen y lean y me den seguimiento sobre los aspectos que estamos revisando. Bueno, en mi listado, volviendo a mi listado, dice que tengo 49, después me dijeron que tengo 50 alumnos. Por favor, cuando se envíe el video, que lo van a recibir a las 5 de la tarde del día lunes en su celular, por favor me confirman el ingreso del video a sus celulares. Otra cosa importante, recordarle que por favor me manden, no quiero gente como niño de primer grado, ay profesora, yo no estaba en la lista, cuando ya la gente ha presentado los trabajos. El que no trabaja, raya con él. Ajá. Tienen que presentar, porque esos trabajos los tienen que presentar verbalmente y los tienen que presentar por escrito a la profesora. Entonces, no vamos a permitir nadie de que esté en el juega vivo, porque hay en este tipo de enseñanza, usted tiene que ser adulto y usted tiene que tener toda la responsabilidad para escuchar las clases y además de eso, seguir las clases. Bueno, cualquiera observación o algo, me lo comunican por el WhatsApp y en la próxima clase, entonces, si hay personas que no lo reciben, etcétera, haremos los arreglos pertinentes. Que pasen una buena semana y buenas noches.